Hace unos 3 millones de años, una combinación novedosa de moléculas que absorbían la luz y enzimas dio a una célula bacteriana la capacidad de convertir energía lumínica en la energía química de los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno de los azúcares. El proceso de usar la luz solar para producir hidratos de carbono se conoce como fotosíntesis. El origen de la fotosíntesis es uno de los grandes acontecimientos en la historia de la vida. Desde este proceso evolucionó, los organismos fotosintéticos han dominado a la Tierra en lo que respecta a abundancia y masa. Todos los organismos tienen respiración o fermentación, pero solo unos grupos también pueden realizar la fotosíntesis. La fotosíntesis consiste en dos conjuntos conectados de reacciones. En las reacciones producidas directamente por la luz, se producen ATPs y el transportador de electrones NADPH. En las siguientes reacciones, llamadas ciclo de Calvin, se usa el ATP y el NADPH para reducir el dióxido de carbono a hidratos de carbono. En las células eucariotas, ambos procesos tienen lugar en los cloroplastos. Reacciones lumínicas o reacciones dependientes de la luz. La luz estimula electrones de moléculas de clorofila y los transfiere al sistema de transporte de electrones. Esta energía impulsa tres procesos. Número 1. El fotosistema 2 genera ATP. Parte de la energía de los electrones se utiliza para bombear iones de hidrógeno al interior de los tilacoides. Por ello, la concentración de hidrógeno es más alta ahí que en los estromas. Los iones de hidrógeno bajan por este gradiente a través de enzimas sintetizadoras de ATP de las membranas tilacoides, y al hacerlo suministran la energía que impulsa la síntesis de ATP. Número 2. El fotosistema 1 genera NADPH. Una parte de la energía en forma de electrones energéticos se añade a moléculas portadoras de electrones NADP para formar el portador NADPH altamente energizado. Número 3. La descomposición de agua. Mantiene el flujo de electrones por los fotosistemas. Parte de la energía se utiliza para dividir moléculas de agua, lo que genera electrones, iones de hidrógeno y dióxido. La fijación del carbono consiste en el ciclo de Kelvin, que inicia con la captura del dióxido de carbono presente en la atmósfera, que esto ocurre gracias a la molécula llamada ribosa 1,5-bifosfato, que está presente en el estroma del cloroplasto. La ribosa, al capturar el dióxido de carbono, se convierte en una molécula muy inestable, que se rompe y forma dos moléculas de 3-ácido fosfoglicérico. Esto, por acción del ATP y el NADPH2 formados en la fase lumínica, se reduce y forma el fosfoglicérido. Que de aquí hay dos caminos: uno, que por acción del ATP se forme la ribosa nuevamente y se reinicia el ciclo, o dos, que se forme una glucosa y que de esta salgan los carbohidratos, lípidos, proteínas y todas las moléculas que la planta necesite. La respiración celular es el proceso de extraer energía en la forma de ATP de la glucosa en los alimentos que comes. ¿Cómo ocurre la respiración celular al interior de la célula? La respiración celular es un proceso de 3 pasos. En la etapa 1, la glucosa se desglosa en el citoplasma de la célula, en un proceso llamado glucólisis. En la etapa 2, las moléculas de piruvato son transportadas a la mitocondria. La mitocondria son los organelos conocidos como las plantas eléctricas de las células. En la mitocondria, el piruvato, que ha sido convertido en una molécula de 2 carbonos, entra al ciclo de Krebs. Nótese que la mitocondria tiene una membrana interior con muchos pliegues llamados crestas. Estas crestas incrementan enormemente el área de superficie de la membrana, donde ocurren muchas de las reacciones de la respiración celular. En la etapa 3, la energía de los transportadores de energía entran a la cadena de transporte de electrones. Durante este paso, esta energía es usada para producir ATP. Se necesita oxígeno para ayudar el proceso de transformar la glucosa en ATP. El paso inicial libera las 2 moléculas de ATP
por cada glucosa. Los pasos posteriores liberan mucho más ATP. Una enorme diversidad de organismos utiliza el monosacárido glucosa como principal combustible. En prácticamente todas las especies estudiadas hasta ahora, el primer paso de la oxidación de la glucosa es una secuencia de 10 reacciones químicas llamada glucólisis, literalmente destrucción del azúcar. Estas reacciones tienen lugar en el citosol celular. Durante la glucólisis, una molécula de glucosa, azúcar de 6 carbonos, se descompone en 2 moléculas de piruvato, un compuesto de 3 carbonos. Parte de la energía potencial liberada por esta secuencia de reacciones se utiliza para fosforilar moléculas de ADP, formando así ATP. Además, una de las reacciones de la secuencia reduce una molécula llamada nicotidamina adenina dinucleótido, simbolizada por NAD. Procesamiento del piruvato. ¿Qué sucede con el piruvato producido por la glucólisis? Si un receptor de electrones como el oxígeno está presente en la célula, el piruvato se somete a una serie de reacciones que resultan en la molécula producto de acetilcoenzima A. Estas reacciones redox tienen dos resultados. Número 1. Se sintetiza otra molécula de NADH. Número 2. Uno de los 3 átomos de carbono del piruvato se oxida a dióxido de carbono. Esta molécula de dióxido de carbono contribuye al dióxido de carbono expulsado en cada respiración. En los eucariotas, el procesamiento del piruvato se produce en la matriz de las mitocondrias. Durante este paso del proceso de oxidación de la glucosa, entra piruvato y salen NADH, dióxido de carbono y acetilcoenzima A. El ciclo de Krebs es una de las fases de la respiración celular. Es cuando la glucosa se divide formando 2 piruvatos, que esos 2 piruvatos forman el acetilenzima A. Es cuando se catalizan en el ciclo de Krebs, es decir, se descomponen formando las moléculas que la célula requiere para su funcionamiento. Esto ocurre en la matriz mitocondriaca, donde ahí se dan las reacciones donde los hidrógenos se separan de los carbones, siendo encerrados en otras moléculas para el funcionamiento de las células fundamentales de la planta. Transporte de electrones. El transporte de electrones es la etapa final de la respiración aeróbica. En esta etapa, la energía del NADH y FADH2, que resulta del ciclo de Krebs, se transfiere a ATP. ¿Puede precedir cómo sucede esto? ¿Cómo ocurre el transporte de electrones en la fotosíntesis? Los electrones de alta energía se liberan del NADH y FADH2 y se mueven a lo largo de las cadenas de transporte de electrones. ¿Cómo lo utilizado en la fotosíntesis? La cadena de transporte de electrones se encuentra en la membrana interna de la mitocondria. ¿Cómo los electrones de alta energía son transportados a lo largo de las cadenas? Parte de su energía es capturada. Esta energía se utiliza para bombear iones de hidrógeno a partir de NADH y FADH2 a través de la membrana interna a partir de la matriz en espacio intermembranal.